Cima tutti. Así decía un mensaje el 20 de mayo del año 2003. Carlos Pauner y sus compañeros de expedición habían alcanzado la cima del Kanchenjunga a las 4 p.m. hora nepalí, la tercera mayor montaña del planeta, con 8.586 metros de altitud. Pero la siguiente noticia la envían montañeros de Aragón, en la tarde del martes tras alcanzar la cumbre. Dicen que el montañero español no regresó al campo 3, situado a 7.600 metros. Le han dejado comida, pero no ha pasado la noche en este lugar. Comienzan las portadas de los diarios españoles con aquella fatal noticia. Desesperación absoluta, porque prácticamente era imposible que alguien sobreviviese en esas altitudes y en aquellos momentos. El último contacto fue a 7.800 metros en la cara sureste, con la noche ya encima. Le perdieron de vista. Un terreno rocoso y empinado de enorme dificultad y de un delicado descenso. Lanzaban gritos con la esperanza de orientarle e incluso dejaron encendidas las linternas en el exterior de las tiendas para ver si en mitad de la penumbra podía saber cuál era su camino. A las 9 de la mañana no había aparecido y el trío de compañeros continuó su descenso hasta el campo base para comunicar allí la desaparición de Carlos Pauner. Con el paso de las horas se reducía la esperanza de encontrarlo con vida, ya que el tiempo además comenzó a empeorar. Carlos llevaba ya 2 noches a la intemperie, en condiciones de mucho frío, de viento, de nieve, en una cota cercana a los 8.000 metros, donde la supervivencia es imposible, sin agua, sin comida, sin oxígeno y encima sin energía. Tras 27 horas de esfuerzo continuo y una caída de más de 100 metros, parece que regresó a la vida, como si se tratase de un fantasma engullido por el monte sagrado, el Kanchenjunga. A lo lejos, sus compañeros vieron los destellos de un frontal. Era imposible, absolutamente imposible. Carlos Pauner seguía vivo y baja hacia nosotros. Le acompañaban lo que algunos llaman los otros, sus guardas, sus guías invisibles. El tercer hombre. Hoy, 22 de mayo, se cumplen 20 años del milagro del Himalaya. Y aquí estamos para contarlo. ¿Con quién? Con él, con el protagonista, con Carlos Pauner. ¿Qué tal estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. 20 años. 20 años, muchos años, ¿eh? La verdad es que cuando lo decías, vamos, se me han pasado volando, pero realmente son 20 años que no esperaba vivir en ese momento. Llevábamos tiempo queriendo hablar sobre este suceso, porque yo creo que tú casi todos los días lo recuerdas en algún momento, y te lo hemos preguntado muchas veces, ¿no? Tanta gente, ya no solamente por ese tercer hombre que hablaremos a lo largo de este pequeño programa, sino de las condiciones tan complejas, porque además fue de las primeras ascensiones, que es un monte muy complejo, es una montaña donde incluso tuvisteis un problema, ¿no?, a la hora de poner la cordada hacia arriba. Y bueno, me gustaría que rememorásemos y volviésemos un poco a aquel 20 de mayo. Sí, la verdad es que es muy complejo. Yo creo que es el monte más complejo probablemente que haya dentro de los 8.000. Y no es que lo diga yo solo, creo que es un comentario generalizado entre la gente que está en la. Es una montaña áspera, es una montaña muy vertical, una montaña muy alta. Solo tiene 20 metros menos que la cima del K2, es decir, es la tercera altura, pero muy alta, ¿no? Y luego pues es el reino del viento, es el último 8.000 que tiene la cadena del Himalaya hacia el oriente, y entonces ahí los vientos se curvan y envuelven esta montaña, y es el reino del viento, ¿no? Entonces sí que tuvimos problemas, hicimos un intento unos días antes de cima, tuvimos que darnos la vuelta, recuperarnos el campo base,
y el día de cima incluso era el segundo día, ya porque intentamos salir el día que teníamos previsto y nos tuvimos que volver en medio de la noche porque no conseguíamos, digamos, avanzar con el viento. Y entonces avanzamos a 7.800 metros durante todo un día, con el desgaste que eso lleva también, para sí que esa noche, efectivamente a las 12 de la noche salimos para la ruta. De madrugada. Sí, para ganarle horas de luz al día, ¿no? Al final, lo peor que te puede pasar es que te coja la noche en el descenso, que es cuando estás cansado y que, digamos, no puedas encontrar la tienda o no puedas encontrar el camino de vuelta. Entonces, para evitar eso, para tener más garantía de que no ocurra, lo que hacemos es salir muy pronto para esa primera parte, que estamos frescos, que la hemos visto el día de antes, que nos orientamos fácilmente, aunque sea de noche, pues avanzar esas 3 o 4 horas hasta que salga el sol y tenerlas ya. Bueno, tú eres una de las pocas personas en el mundo, fuiste el cuarto español en alcanzar los 14 8000, las cumbres más altas del planeta, ¿no? Que hablaremos en otro programa, pero claro, entiendo que cada montaña es un mundo completamente diferente, porque esto lo preparáis, tenéis una preparación de por dónde voy a atravesar, cuál va a ser un poco la travesía a seguir. Sí, la verdad es que, digamos, antes de ir ya, pues dijimos qué ruta vamos a hacer, ¿no? Pues decimos, mira, pues vamos a ir por la ruta de la cara sur, de la cara norte, o incluso varias, según la vertiente a veces hay varias rutas y a veces solo hay una. Entonces, pues en el Canchanjunga, realmente en la cara sur solo había una sola ruta, es la que los primeros que subieron Evans y su gente, pues era la ruta clásica de la cara sur, ¿no? Que no es nada sencilla, pero bueno, era, digamos, la más sencilla dentro de lo que podía ser. Y nosotros sobre la marcha, porque nuestro plan no era abrir una ruta nueva, sino el mismo día de cima, pues nos llamaba mucho la atención una línea mucho más directa a la cima por el medio, con más dificultad, pero que evitaba ese rodeo que daba la ruta original, ¿no? Y entonces, sobre la misma marcha, nos miramos, hablamos entre nosotros, nos entendíamos muy bien entre nosotros y teníamos muy buena conexión, y entonces pues decidimos tomar esa ruta directa por la que nadie había subido y abrir esta parte última del último campo, digamos, hasta la cima, por una ruta desconocida y llegar a la cima como así, llegamos por una ruta nueva. Porque de los 4 tú eras el único español que había en ese ascenso y todo va bien hasta que llegáis arriba. Sí, además tú te ibas grabando como una propia película, haciendo tus propias entradillas. Sí, yo de todas las montañas de 8000 metros siempre he hecho un documental, ¿no? Algunos colaboración propia, o sea, producción propia, otros son coproducciones con alguna televisión. Y la verdad es pues que es uno de mis objetivos, ¿no? Ir siempre con la mente de parar, grabar, y bueno, a la postre no me sirvió de mucho, aunque bueno, luego algo sí, ¿no? Pero realmente pues nos grabamos todos, ¿no? Todos vamos con las cámaras y intentamos coger imágenes de todo el conjunto y luego intercambiarlas para que cada uno pues haga con ellas lo que quiera, ¿no? Y la verdad es que todo fue bien. Por la noche fue dura, ¿eh? La noche hubo bastante viento. Antes de la zona esa complicada, y yo me acuerdo de momentos duros, ¿eh? Recuerdo de ir abriendo prácticamente mucho rato huella. Recuerdo que Silvio tenía mucho frío en los pies, incluso se dio la vuelta y decidió bajarse hasta el campo y renunciar porque tenía los pies que no los sentía, pero bueno, hizo una parada, se los calentó y siguió por la huella hacia arriba, decidió subir y nos alcanzó. Porque os vais cambiando, adelantando para ir abriendo huella, porque el que abre huella es el que más se cansa. Claro, tiene que romper esa capa de nieve donde se hunde la pierna, sacar la pierna, volver a hundirse. En cambio, el que va detrás, los que van detrás pues ya tienen esos escalones, digamos, hechos, y el esfuerzo es mucho menor. Lo de estar grabando esos documentales para inmortalizar esos 8000 metros, que es cierto que muchas veces si no hay foto parece que no hayas estado. ¿Qué te voy a contar? Sí, verdad. Pero claro, ese momento en el que tú te grabas un total, tú te grabas una pequeña conversación a cámara de unos 15 minutos, puede ser una de las claves que desencadenan todo esto. Bueno, desde luego sí que fue el desencadenante de que yo saliese el último de esa cima, ¿no? Una vez que llegamos a la cima, muy tarde, la verdad es que muy tarde, la ruta era más difícil de lo que habíamos pensado, no llevábamos además el equipamiento suficiente para una ruta de esta envergadura, pero bueno, pues decidimos ya que estábamos tirar hacia arriba
y luego nuestra idea era bajar por la ruta normal, que es bastante más asequible, menos vertical, ¿no? En la cima, pues mucha alegría, pero a la vez preocupación porque el tiempo era malo, venían todas las nubes del otro lado de la cara norte, en un momento se veía, luego no se veía nada, y bueno, pues al final no nos quedó otra porque la ruta es muy complicada también la otra de encontrar, sobre todo porque ninguno la conocíamos. Y entonces decidimos bajar por la misma ruta, por la misma ruta que habíamos hecho, pese a que no teníamos el equipamiento suficiente. Disponíamos solo de 50 metros de cuerda que utilizamos en la parte más vertical para hacer un rappel y dejarlo ahí, ¿no? Y el resto pues tuvimos que destreparlo digamos a pelo, ¿no? Que decimos nosotros, sin ninguna protección. Evidentemente, y yo salgo el último de esta cima, voy más retrasado por ese total que me cuesta además, porque como hace mucho viento, pues pongo la cámara en la mochila, pero me lo tira el viento, la vuelvo a poner, al final lo pongo apoyado entre la nieve y la mochila, bueno. Y no me separo mucho, pero sí que esa distancia que ya me hace pues ir un poco más detrás que mis compañeros. Y a partir de allí dejas de ver dónde están tus compañeros. Sí, porque es un terreno muy vertical y digamos no vas andando de cara al valle, vas andando de cara a la pared, ¿no? Para destrepar como un lagarto, ¿no? Para destrepar todos esos pasos difíciles. Y bueno, los oigo, tengo un contacto visual, pero sí que es verdad que en una de esas partes donde había una travesía hacia un lado, donde dejo de verlos, también es cuando se hace de noche, cuando ya se va la luz se va la luz ahí hacia las 7 de la tarde, hora local, ¿no? Y ya empieza a haber muy poca visibilidad entre la ventisca, el mal tiempo y la noche, y entonces sí que ya pierdo contacto con ellos pues sobre las 7 y pico, las 8 ya no sé dónde están, pero bueno, me acordaba de la ruta, era bastante evidente y pensaba que iba en el camino correcto, pese a que luego no fue así. No vi una repisa muy pequeña en medio de la noche y en vez de pasar esa repisa y seguir por el otro lado del espolón, pues seguir recto por el corredor empinado y ya me di cuenta en el rato que estaba en un terreno totalmente desconocido. O sea, estarías prácticamente enriscado. Sí. En una zona de casi no retorno, dices, porque claro, a mitad de la noche, sin esa percepción y sin poder tener relieve, prácticamente, simplemente la luz del frontal, la luna, si en ese caso hay, encima estaría eso. Estaba cubierto, sin referencia. Sin referencias, y la luz del frontal ya sabes que puedes ver 3 metros, 4 metros, no ves más, ¿no? Entonces, la clave es que yo no sabía, me di cuenta de que iba por un terreno desconocido, tampoco tenía fuerzas ni tiempo material de subir para encontrar el camino, porque igual no lo encontraba y lo que tenía que hacer era bajar de esa altura extrema, que es la que te está matando, la que te está, digamos, degradando por dentro. Y entonces pues decidí seguir para abajo, perder altura es lo único que estaba en mi cabeza, y me metí en ese terreno desconocido sin saber más que los 3 metros que tenía debajo de mis pies. No sabía qué es lo que venía después. Porque tú vas sin oxígeno. Sí. Y en ese momento, ¿qué se te puede pasar por la cabeza? Claro, es un momento de miedo, de angustia. Dices, vamos a calmarnos, porque claro, la cuestión, lo que siempre nos cuentan a todos, que nadie se debe de quedar dormido, sobre todo a esa altura. Si te paras y te duermes a esa altura, ya es lo último que haces, porque es lo que el cuerpo requiere, decir, ya... Y te pedirá descanso y además será un juego contra tu propia mente. Tu mente pensará una cosa y tu corazón querrá pensar otra. Y me imagino que ahí tendrías un debate interno bastante importante. Bueno, y tuve un debate tan importante por el hecho de querer parar, pero no poder, saber que no podía, y esa disciplina, ¿no? que me obligaba a seguir, que hasta tuve un desdoblamiento mental. Fue súper curioso, porque en medio de la noche recuerdo que era como si mi mente se hubiese desdoblado en 2 personas. Una que era la que quería parar, la que sufría, la que estaba cansada, y otra la que no quería, la que sabía que tenía que bajar. Y entonces esas 2 personas chocaban, ¿no? Vamos a parar, no, tenemos que seguir, vamos a parar, no, tenemos que seguir. Y de alguna manera la lógica la puse llegando a un acuerdo. Yo recuerdo que fue un acuerdo de decir, bueno, mira, esta única solución es negociar esto, no podemos seguir así, ¿no?
Y entonces dije, vamos a bajar 25 pasos y cada 25 pasos pararemos un minuto. 25 pasos, parar, 25 pasos, parar. Y así salí de esa dicotomía que tenía ahí en la cabeza, pues también producto del esfuerzo de tantas horas en la zona de la muerte, en una zona donde la vida no es posible, donde se puede estar un rato, pero el cuerpo se va degenerando y la mente pues también va sufriendo y aparecen pues eso, alucinaciones, situaciones extrañas, y todo empezó así. Yo no tenía alucinaciones en ese momento, pero sí que tenía esa voz interior que no callaba y que me obligaba todo el rato a pelear con ella por querer seguir, y ese desdoblamiento que fue curioso cómo se arregló, digamos, el tema con una negociación. ¿Y se te pasó por la cabeza tirar la toalla? Pues digamos, la parte más racional de mi cabeza, yo soy un ser bastante racional y frío en la toma de decisiones, pues nunca, ¿no? Simplemente quería bajar, sabía que la clave estaba en perder altura, en perder altura estaba la vida. Sé que a veces esa pequeña diferencia de 500, 400 metros de desnivel es lo que marca la diferencia entre vivir o no hacerlo. Y entonces, pues realmente el único objetivo que yo tenía era quitarme todo del medio y seguir bajando, que fuera un paso tras otro, que fueran 20 metros, y no parar hasta que considerara que estaba a una altura razonable para hacerlo. Claro, y serías consciente de que estabas más en el mundo de los muertos que en el mundo de los vivos. Sí, y bueno, yo creo que luego lo he comentado con mis compañeros, pero en la misma cima todos teníamos los mismos pensamientos. En la misma cima no lo comentamos, no hacía falta comentarlo, pero todos pensábamos que estábamos ya, que éramos parte del mundo de los muertos. Cancaguna, la montaña más peligrosa de los 8000, probablemente de los más peligrosos del mundo. 4 de la tarde, todos ahí arriba, en medio del mal tiempo y teniendo que bajar una ruta vertical y difícil y sin equipamiento, pues evidentemente estábamos en el mundo de los muertos. No os decís nada, pero las miradas dirían todo. Todo. Se podían cortar las miradas porque en el fondo todos anhelábamos esa cima, habíamos batallado por ella, era un gran triunfo subir por esa ruta a una montaña como esta, pero de pronto comprendimos todos, sin decirnos nada, que pertenecíamos al Cancajón. O sea, habíamos llegado a ese lugar prohibido, a esa cima prohibida, además estrictamente no es una cima que para los hindús es una cima santa, es una cima donde piden a los occidentales, siempre nos han pedido que no mancillemos la punta, nos quedemos a medio metro de la punta para respetar esa tradición. ¿Y no se llega a ese axis mundi de la montaña? No. Bueno, hay escaladores que lo hacen, pero vamos, es una cima muy plana y digamos que levanta, pues no llega a levantar un palmo, esa cima más alta, pero por respeto pues no mancillamos esa cima ninguno de nosotros. O sea, ellos siguen teniendo esa creencia lógica y como que os la contagian, de decir, si haces esto, tú vas a ser parte de esta montaña y no vas a volver. Sí. Y nosotros, pues bueno, digamos que por respeto también a las personas, a las creencias, a las montañas, a nosotros mismos, pues hacemos cosas que quizás no estén en nuestro interior, o sea, que no sean cosas nuestras, pero que las hacemos por respeto a los demás. Por ejemplo, en cualquier montaña del Himalaya, antes de subir se celebra la ceremonia de la puya, que es una ceremonia de bendición del campo base, de sus integrantes, de pedir a los espíritus de las montañas que sean benévolos, y de hecho lo que se repite en tibetano es que subamos y que volvamos todos, ¿no? Que subamos y se lanza arroz, se construye un chorten, se ponen las banderas de oración, y es una ceremonia muy bonita, y nosotros siempre la hemos respetado en el Himalaya porque nuestros equipos también de ser paso cocineros o porteadores, pues es algo que valoran mucho, y nosotros pues pensamos que es algo entrañable, bonito, y es una ceremonia que disfrutamos todos. Hay un momento en ese descenso nocturno, al final son 2 noches en algo que es imposible, donde... Sí, bueno, prácticamente 3, porque llegué como a las 2 de la mañana de la tercera noche, casi 3. Todos, creo que cualquier alpinista o mínimo conocedor de montaña lo da por imposible, tu regreso absoluto, sobre todo en esas condiciones de
de tiempo con esas... Claro, es que no es una tormenta como aquí, las tormentas de allí cuando llegan devoran absolutamente a todo lo que coge. Y hay un momento donde tú empiezas a ver figuras, seres humanos, montañeros, que parece como que te rodean o te empiezan a indicar cuál es un camino. Puede ser fruto de una imaginación o puede ser fruto de aquello que llaman ese tercer hombre, pero que ahí está tu propia mente, decir, confío en ellos o no confío en ellos, me van a llevar a su mundo o realmente van a devolverme a mi mundo. Sí. Además empezaron por la mañana, curiosamente la mañana del segundo día, o sea, pasó la primera noche descendiendo, paré un poquito, un rato con una cota más baja, pero bueno, sigo por la mañana y sufro una caída, se rompió una de las correas del crampón del medio de la noche, de esos golpes, de ese ajetreo en una pared de roca, hielo, y me precipitó pues, por una pendiente, salto una grieta, bueno, doy varios tumbos por la ladera muy vertical y al final paro en una zona de nieve más blanda, ahí paro y durante mucho tiempo estoy pues un poco atontado, no sé muy bien qué ha pasado, si sigo vivo o muerto, ya empiezo a dudarlo todo, pero bueno, pues me recompongo, veo que estoy bien, que he perdido cosas importantes, he perdido la famosa cámara que me grabe el total arriba, pues no la tengo, no tengo los guantes gordos, que es lo más importante, y de los dos piolets pues he perdido uno. Uno se ha quedado anclado intentando pararme, doy el golpe de piolet, pero me lo arranca del brazo de la fuerza que yo. Entonces, bueno, me recompongo como puedo, arreglo el crampón, que afortunadamente los tenía por ahí, porque si llego a perder los crampones nunca hubiese podido bajar. Entonces, pues tenía lo mínimo, había perdido cosas importantes, pero me quedaba lo mínimo para seguir bajando. Los crampones, un piolet y unos guantes finos. Me repongo, arreglo el crampón con una correa la correa de la mochila y sigo bajando. Y en ese momento es cuando empieza todo a ser extraño. Veo figuras en el glaciar, un poquito más abajo de donde estoy, una zona intermedia más plana que hay. Y claro, no había nadie más en la montaña, digo, son mis compañeros. Y los llamo, les grito. No me oyen, pero no me oyen, no sé si es porque están lejos o porque... Bueno, el caso es que de pronto esa parte tan racional que tengo, esa parte científica, esa parte que siempre pues son las decisiones, que me viene muy bien, de pronto se da cuenta de un pequeño detalle. Hay una figura más de las que tenían que ser. De los tres. Exactamente. Hay 4. Y la gente no nace por generación espontánea. Es como si me estuviera viendo a mí mismo. Porque la ropa sería la de esa misma época, no estaríamos viendo una persona más antigua. No, los veo muy lejos, no puedo identificar la ropa porque son puntitos, pero comprendo que empiezo digamos, a tener visiones, que hay algo extraño porque ya esas figuras no son mis compañeros, ya comprendo que sigo solo. Y a partir de ahí sigo viendo gente, pero mucho más cerca ya. ¿De forma estática? De forma estática. No les veo las caras son como borrosas o están girados, pero están escalando, llevan indumentaria de escalador, llevan cuerdas, están estáticos, aparecen en el sitio menos inesperado, das la vuelta a una piedra y hay uno parado, luego hay otro. Y bueno, al final es súper extraño porque claro, todas estas figuras lo que te hacen es despistarte de tu objetivo, que es seguir bajando, ¿no? Y son trabas, te despistan, no dan miedo realmente, tampoco hacen compañía, o sea, son como tótems neutras, que aparecen sí, en aquel camino. No hablan, no dicen nada. Y bueno, tengo que aprender a convivir ya no solo con esa voz interior que se había apagado de la noche anterior, sino que bueno, pues ahora con todas estas figuras estáticas que tampoco me indican nada, tampoco me ayudan, pero tampoco me ponen pega, ¿no? Lo que sí que es verdad es que en el momento más clave, cuando ese llano, porque el que había visto lo que yo creía que eran mis compañeros, es un llano, es un plató de nieve a 7.200 metros, 7.300 o por ahí. Es muy grande, tiene varios kilómetros. Y bueno, y es plano. ¿Y eso es bueno? Pues no es bueno, porque es un lugar en el que tienes que avanzar, pero no vas a perder altura. Es el objetivo principal, es ganar oxígeno, perder altura. Intento pasar el plató
está cubierto de nieve recién caída, del mal tiempo. Voy abriendo huella, pero no me oriento, porque realmente estoy envuelto en nubes, no me puedo orientar de ninguna manera. Y de hecho regreso atrás otra vez, vuelvo a intentarlo. Al final ya decido, tengo que cruzarlo. Pues da igual si no voy al mejor sitio para continuar luego, pero voy a cruzarlo. Consigo cruzarlo. Y en ese momento tenía que bajar una parte muy empinada, que todo ese plato acaba como en unos muros, ¿no?, de hielo. Por supuesto, no hubiese sido mucha casualidad atinar con el mismo lugar donde habíamos subido, porque era un paso difícil, eran unos pasos complicados alcanzar ese plato cuando subíamos. Me paro, voy para un lado, subo, bajo. Y en ese momento que estoy sentado un poco en medio del mal tiempo, en el borde del plato, pero sin poder seguir bajando, ¿no?, realmente, porque solo veo abismos, pues sí que veo una figura de un Sherpa lejano. Y sé que es un Sherpa por la forma, por la indumentaria y por la forma de caminar. Los Sherpas que no caminan continuo, que van a trompicones. Van a tirones, andan muy rápido, dan tirones, paran, tirones, paran, tirones, paran, ¿no? Nosotros, el occidental tiende más a eso, vamos a un ritmo constante y ellos van a tirones. Y por la forma de llevar la carga, muy encorvados, y bueno, sé que no hay ningún Sherpa en la montaña, no hay nadie, solo estamos los italianos y yo. No hay ningún otro equipo, además, que podéis decir, otra persona. Que no. Es una de esas figuras. Y ya me había acostumbrado a ellas, quiero decir, no. Pero fíjate, es curioso, en uno de esos movimientos se para y gira a la derecha, en un giro, en un bloque de hielo que me resulta familiar. Nosotros hacíamos ese giro cuando subíamos a una dirección contraria, justo para salir del plató. Y me acercó, habrá, no sé, 300 metros o por ahí. No tengo nada que perder. El Sherpa ya ha desaparecido, se ha ido hacia abajo. Y cuando llego ahí, pues reconozco el camino. Reconozco que era la última parte de ese recorrido por el que hacíamos y consigo, siguiendo por ahí muy rápido, donde además hay más gente, hay más figuras de estas que yo tengo en la cabeza o que están ahí. Y consigo bajar muchísimo rato en poco tiempo gracias a haber seguido esa intuición, ¿no?, a ese Sherpa que de alguna manera pues, fue el único que me ayudó a tomar una decisión en ese momento de todas esas figuras fantasmagóricas. O sea, tú seguirías hasta pensando en volvértelo a encontrar, continuar porque, claro, sí. Huella no tenía, no había una huella, ni ningún camino de ninguno. Era una huella nueva que tú estabas abriendo, sí, pero... y había una persona delante que no había marcado una huella. Pero fíjate, en ese camino era de donde había más personas, más visiones, ¿no? Porque cuando estaba en el plató no veía Pero ya nadie. No hay 4 personas. No, hay más. Y los veo muy de cerca. Están flanqueando los pasos estrechos, escalando uno en un lado, otro en otro. O sea, te están protegiendo. Sí, son como indicadores de que es un lugar donde tienes que ir, ¿no? Y al Sherpa ya no lo veo, pero he reconocido el camino y voy ya feliz. Por primera vez empiezo a sentir que puedo ganar esta partida. Y fíjate, si estoy concentrado, que bajando, que de pronto me sorprende la segunda noche. O sea, la segunda noche ni la vi llegar, me cayó encima. De pronto vi que se había hecho oscuro y dije, y ha pasado otro día. Había avanzado, estaría en torno a los 7.100 metros o por ahí, o sea, un poquito más, no sé. Y ya pues me dispongo a pasar una noche en un lugar donde viene otro escalón muy empinado, donde tenía que encontrar una cuerda que habíamos dejado, un trozo de cuerda. No la veo, se hace de noche y decido, quedarme en esa esquina, tumbarme en el hielo y descansar. Por fin descansar, porque por lo menos sé que he bajado 1.000 metros, sé que tengo más oxígeno, sé que la altura no me va a matar en ese lugar. Y paso una noche donde curiosamente duermo, o sea, dormiría 7 horas seguro, con muchísimo frío. Es una noche en la que el mal tiempo se va esa noche, con lo cual pues esa noche veo estrellas, veo otras montañas y como consecuencia pues cuando se van las nubes también el frío llega, y entonces pues es una noche de muchísimo frío. ¿Qué temperatura podéis tener?
podría estar tranquilamente a menos 30, menos 35 grados y viento, mucho viento también. Entonces es una noche donde estoy enrollado sobre mí mismo, donde no tengo los guantes gordos, solo unos finos de forro. Entonces meto las manos como puedo entre el cuerpo, pero al final también soy consciente de que las manos se van a congelar porque hace mucho frío, ¿no? Y lo noto, ¿no? Y llega un momento en que ya deja de temblar, llega un momento en que ya no tienes energía. No he bebido agua desde hace muchísimas horas, pues de hace prácticamente pues, 2 días. No he comido nada, que no es lo más importante, pero el agua sí, el agua es la que te da energía, te hace que la sangre fluya, que te calientes, y ahí ya no tenía nada. Entonces fue una noche en la que yo sabía ya, estaba tranquilo porque sabía que no iba a morir. Lo que no sabía es si iba a poder bajar de ahí, pero sabía que no iba a morir en ese lugar. Y es una noche también en la que ya desaparecen todas las figuras. A la mañana siguiente me duelen mucho las manos, pero bueno, encaro ese último tramo, digamos, más técnico que me llevaría como cerca del campo 2, más o menos, o por donde intuía que podía estar, porque iba por un camino un poco distinto. Y bueno, con un piole solo puedes trepar esas laderas, es muy difícil, ¿no? Entonces la mano izquierda es la que me tiene que ayudar, ¿no? Apoyándome, agarrándome en el hielo, clavándole incluso un dedo para mantener el equilibrio en esos pasos muy verticales que hay y conseguir pasar esa zona más complicada a pisar el coste, ¿no? Pues de perder dedos de esa mano, que en ese momento pues ya empecé a notar que me dolía mucho, que estaba inflamada, debajo de ese guante de forro estaba duro los dedos, y bueno, sabía que iba a perderlos, pero que no era el mayor de mis problemas en ese momento. Y entonces encuentras ese camino y empiezas a ver, ¿no?, a tus compañeros o luces en el campo. Todavía no, eso es por la mañana, sigo bajando, me caigo a unas grietas, salgo de ellas. Llego a donde estaba el campo 2. ¿Y tenías fuerza para salir de una grieta? Sí, además que ahí me acuerdo de una. ¿Con un piolet solamente? Con un piolet, encontré un camino por otro lugar, ¿no? Siguiendo por la grieta, salí por unos bloques, por donde veía luz, bueno, terrible. Pero fíjate, cuando salí de esa grieta, fue la primera vez que me volví hacia la montaña, hacia la cima de Canchanjunga que se ve. Y de alguna manera fue cuando sentí que iba a salir del Canchanjunga. Miré al Canchanjunga y dije, voy a superar todas las pruebas, incluida la grieta, la noche, el frío, la altura. Y por primera vez me sentí indestructible, de alguna manera me sentí indestructible, me sentí que el Canchanjunga me había soltado y que pues podría llegar al campo base como se hizo. A las horas ya se hizo de noche otra vez me sorprendió la noche. Yo pensaba incluso, digo, pues estos días que poco duran, ¿no? Y en medio de la noche, cuando estoy ya cerca del campo base, enciendo el frontal y es cuando mis compañeros del campo base pues ven esa luz fantasmagórica y me lo indican, me hacen saber que me han visto porque veo movimiento, veo muchas luces, veo incluso una luz grande que luego me dijeron que habían hecho como una hoguera o algo así. Y bueno, sigo bajando y al final pues llego sobre la 1 o 2 de la mañana al encuentro de ellos, donde me reciben pues como una aparición, ¿no? Como otro muerto del Canchanjunga que vuelve a la vida. Y yo me acuerdo de las palabras de Mario, que decía muy fuerte, mientras le caían las lágrimas, ¿no? Nos caían a todos, ¿no? Porque ellos me habían dado por muerto, como yo también lo habría hecho. Nadie había sobrevivido al Canchanjunga ni una sola noche. Sobrevivir prácticamente 3 días sin nada era contra toda lógica, ¿no? Pero de alguna manera pues había conseguido, ¿no? ese reto. Me acompañaron al campo, me quitaron los guantes, ya vi que los dedos estaban muertos ya, necrosados directamente, como los de una momia. No había ampollas, sino ya afilados, negros. Y los pies pues también, ¿no? Con mucho dolor.
Pero bueno, ya estaba salvado, ya bebí por primera vez un té, pude tomar una sopa, recuperar líquidos y bueno, sobre todo descansar, pero ya en la salud del campo. Pues el milagro se hizo y nadie creía en ese milagro. Entiendo que tu familia estaría completamente destruida, tu hija sobre todo, ¿no? Y tú pensando en volver a casa. Sí, y volver pues eso, con tu familia que lo había pasado mal. Y yo luego hablando con mi madre y con mi hija, mi madre, cuando entrevistaron a mi madre en los documentales y eso, ella siempre decía, dice, yo sabía que estaba vivo porque una madre lo siente, ¿no? Eso. Y de hecho, ella nunca ha perdido la esperanza, como tampoco la perdió mi hija, ¿no? Porque mi hija en ese momento pues tendría pues, unos 15, 16 años o por ahí. Y estaba acostumbrada a que su padre se fuera, hiciera cosas difíciles y volviese, ¿no? Yo siempre decía, tranquila que volveré, tranquila que volveré. Y esta vez también se lo había dicho, ¿no? Y entonces pues ella se aferró a eso y afortunadamente pues le salió bien porque sí que su padre volvió. Y el Kansenjunga, se te acuerda todos los días, te recuerda con las manos, ¿no? Sí, sí. Porque esa congelación te llevó a la amputación de esas falanges. De esta falange y dos del pie. Un pequeño tributo del Kansenjunga me dejó salir, pero no me dejó llevarme todo. Fue para un pequeño tributo y me acuerdo todos los días. Y de hecho, el 22 de mayo es como si hubiese sido mi segundo cumpleaños, ¿no? Porque es una fecha es una fecha curiosa, una fecha que me ha acompañado siempre. Al Everest, mi último 8000 lo subí el 22 de mayo también. Es Santa Rita, como dice mi madre, la patrona de los imposibles. Y el 22 de mayo es pues bueno, un día importante. Ha habido más montañas que he subido el 22 de mayo. Y sobre todo, pues volver de una montaña tan difícil, pero tan bonita a la vez, ¿no? Tan dura y tan especial como hacer el Kansenjunga. ¿Te has planteado regresar? Nunca regresaría a esa montaña porque es mi montaña. Mi primera expedición realmente al Himalaya es curioso, pero ya tenía planificado ir a un monte más, primero a un 8000 más sencillo, pero se cruzó por mi camino un equipo navarro que iba al Kansenjunga por su vertiente norte, una vía muy difícil, la ruta británica, y me enrolé en el año 97. En el año 97 mi primera experiencia en el Himalaya, en el mundo del 8000, fue hacer la ruta británica del Kansenjunga y quedarnos a tan solo 300 metros de la cumbre. Entonces vivimos una historia de titanes con el equipo navarro, con Iñaki Ochoa, que luego moriría en el Annapurna. Y el Kansen de alguna manera es mi montaña porque la conozco por el norte, la conozco por el sur. Luché y volví, perdí ahí cosas, pero realmente es una montaña que no puedo tener mejor recuerdo del que tengo. Entonces no quiero volver a estropear ese recuerdo. Y curiosamente además, algunos hablan de la maldición del Kansenjunga, ¿no? Pero fíjate, del grupo ese que éramos, viendo las fotos juntos y eso, dos ya no están entre nosotros. Mario murió escalando en los Alpes y Christian Kunder también murió en Annapurna, no podía ser otra cosa. Muchos compañeros tuyos alpinistas han hablado de ese tercer hombre, de esas personas que fantasía de nuestra mente o realidad, pero son como esos montañeros caídos en aquel lugar que lo único que intentan es que nos engrose esa lista de capricho o de potencia que tiene la propia montaña y que te haga suya, ¿no? Y que te inmortalice con ella también, como esos grandes mitos antiguos que decían que las montañas se formaban por la cantidad de personas que habían perdido la vida en ella, o los propios dioses que generan esa forma rocosa. Así que la alegría de volver a tu tierra y de superar uno de los retos, creo que más importantes a los que te has enfrentado. Y pronto, Carlos, hablaremos de esos 14 8000
y lo que han significado para ti. Gracias por contarnos, rememorar esta experiencia. Yo creo que resucitaste, ¿no? Volviste a nacer aquel 22 Sí, de mayo. sin duda. Eres hijo de también casi nepalí. Sí. Y te deseamos todo lo mejor, los componentes de Abismo y todo nuestro público, que le va a encantar este momento que has tenido, esta dedicación, y abrirte una vez más a contarnos esa experiencia. Así que muchas gracias por transmitirnos una soledad a 8.000 metros que muy poca gente, por no decir casi nadie, ha podido contar. Desde luego una experiencia única, creo que es de las grandes experiencias de supervivencia, si no probablemente de las que más del Himalaya, y contento de haber sido el protagonista de que haya salido tan bien. Seguimos hablando, Carlos. Un abrazo. Un abrazo.